tiene un diálogo con estos textos, pero lo vamos a dejar en el punto secundario. Lo vamos a dejar en un nivel secundario como nuestro anclaje para reconocer cómo funciona la intertextualidad. ¿Usted sabe lo que es la intertextualidad, verdad? Sí. O sea, pongámosle en principio, lo vamos a ver la próxima semana, pero es el diálogo entre textos, ¿ya? Así que nos vamos a tomar la clase completa para hacer lo que hoy hice una síntesis de todos los cantos, y de aquí en adelante ustedes tienen que terminar de leer su libro, no, tienen que terminar de leer la Ilíada de la Odisea, porque recordemos que igual hay una evaluación al final del curso, y de las preguntas que se hagan, una sí va a corresponder a esta sección. Más o menos la sección del curso, o sea, el curso lo tengo pensado en 3 secciones, que es esta que termina ahora con la Odisea y la Odisea, después digamos, un espacio ahí con intertexto, después viene el humanismo, y después a ver si nos pegamos un salto gigante hasta el romanticismo. Pero ahí vamos a ir organizando. El tema es que esos son como los temas fundamentales que van a entrar igual en la prueba, ¿ya? Voy a dar algunos apuntes primero sobre la Odisea en términos generales y después voy a ir viendo canto por canto. Y hasta que terminemos, y ahí termina la clase. Sí. Es decir, que puede terminar muy pronto como puede no terminar tan pronto, ¿ya? En teoría me habían citado una reunión a las 10:30, la cancelé para no retrasar la clase. Y después me citaron una reunión a las 12 y recién me dicen que parece que la reunión no va. No sé la verdad, así que bueno, yo estoy aquí haciendo clase. Canto primero, Concilio de los Dioses, exhortación de Atenea a Telémaco. Ojo ahí con el título porque he escuchado mucho Telémaco, pero el título está en la segunda, es Telémaco. Háblame, Musa, de aquel varón de multiforme ingenio que después de destruir la sacra ciudad de Troya, anduvo peregrinando larguísimo tiempo. Vio las poblaciones y conoció las costumbres de muchos hombres y padeció en su ánimo gran número de trabajos en su navegación por el Ponto, en cuanto procuraba salvar su vida y la vuelta de sus compañeros a la paz. Mas, ni aún así pudo librarlos, como deseaba, y todos perecieron por sus propias locuras. Insensatos, comiéronse las vacas del sol, hijo de Hiperión, el cual no permitió que les llegara el día del regreso. Oh diosa, hija de Zeus, cuéntanos, aunque no sea más que una parte de tales cosas. Ya en aquel tiempo, los que habían podido escapar de una muerte horrorosa estaban en sus hogares, salvos de los peligros de la guerra y del mar. Y solamente Odiseo, que tan gran necesidad sentía de restituirse a su patria y ver a su consorte, hallábase detenido en hueca gruta por Calipso, la ninfa veneranda, la divina entre las deidades, que anhelaba tomarlo por esposo. Con el transcurso de los años llegó por fin la época en que los dioses habían decretado que volviese a su patria, a Ítaca, aunque no por eso debía poner fin a sus trabajos, ni siquiera después de juntarse con los suyos. Y todos los dioses le compadecían, a excepción de Poseidón, que permaneció constantemente irritado contra el divino Odiseo hasta que el héroe no arribó a su tierra. Ahí tenemos lo que se llamaría el proemio de un texto épico, que es como el prólogo actualmente. Se separa en 2 párrafos. El primero termina cuando se señala lo siguiente: oh diosa, hija de Zeus, cuéntanos, aunque no sea más que una parte de tales cosas. Y hasta ese punto no se señala quién es el héroe del que se va a hablar, a diferencia de la Ilíada, donde desde el comienzo se señala en torno a quién va a girar la historia. Entonces vamos anotando algunos apuntes. Lo elemental, para que estemos en el mismo sintonía. Odiseo y Ulises vienen a ser la misma persona, para que no exista confusión. Odiseo, Ulises. Originalmente el nombre es Odiseo, pero creo que hay una variación en la lengua original que después en latín se declinó en Ulises. Entonces, de ahí que para
la cultura romana se le denomina como Ulises a Odiseo. Entonces, Odiseo original griego, Ulises vendría siendo romano. ¿Ya? Sí. ¿La Odisea podría ser también significado de viaje? ¿Cómo? ¿La Odisea también puede ser sinónimo de viaje? La Odisea. Sí, pero al revés. Y aquí viene la relevancia de la literatura, porque ese comentario es muy interesante. Se supone que la literatura habla sobre las cosas que suceden, o que se ven, o que están en la realidad, pero no nos damos cuenta cuando a veces instaura nuevos conocimientos o nuevas acepciones. Y si bien la idea de viaje ya estaba instaurada, la Odisea la viene a dejar instalada como viaje de aventura. ¿Ya? Entonces, claramente, en la cultura contemporánea, hablar de una odisea es no solamente hablar de un viaje, que ya se conoce ese concepto, sino que un viaje lleno de peripecias, aventuras, problemas, situaciones anormales puede ser, y para evitarnos toda esta adjetivación decimos una odisea, ¿ya? Y entonces ahí podemos ver igual cómo la literatura va instalando ciertos imaginarios a partir de sus propias historias. Como señalaba, el proemio, para que lo conozcamos, viene a ser el prólogo actualmente, o la parte inicial donde se anuncia qué es lo que se va a relatar en el texto. El proemio en este caso está dado en el canto 1 cuando se le pide que cante a la diosa la historia de aquel... se le pide a la musa. Aquí hay un juego con la viaje del héroe. Creo que en el viaje del héroe, una de las primeras características es cuando se le pide a la musa que inspire lo que se va a escribir. Es decir, el escritor está pidiendo, dame la inspiración. La teoría de la inspiración después se va a ir cuestionando con el tiempo. Aquí el varón de multiforme ingenio, que después de destruir la sacra ciudad de Troya, anduvo peregrinando larguísimo tiempo. No se nos dice quién es. Obviamente, en el segundo párrafo ya se nos va a señalar su nombre, pero al comienzo se nos da una silueta. Ahora, se ha estudiado tanto la Odisea por todos los lados, por todos los motivos, que una de las interpretaciones que más se repite es que esta omisión del héroe al comienzo es lo que desde partida nos señala una apertura del texto. Es decir, va a tener diferentes interpretaciones o quiere tener diferentes interpretaciones. No quiere ser ya como el Ilíada, un texto más o menos cerrado, específico, la guerra, sino que aquí van a suceder cosas más enigmáticas. Y ese enigma del nombre al comienzo es el mismo enigma que después va a prevalecer sobre su destino. Entonces, está el proemio, y en el canto 1 también encontramos la presentación de los personajes. Presentación de personajes. Pero no se nos habla tampoco del héroe. Solamente se menciona. ¿De quién se habla acá? Presentación de personajes. El premio y la presentación. El premio prólogo creo que es del verso 1 al 21. Y también en este canto 1, que es en el que nos estamos enfocando ahora, está hay 4 escenas. De diferentes personajes y con discursos distintos. Ahora, ¿cuál es lo relevante en términos narrativos? Es que cada escena va entretejiendo enseguida una historia anclada por los dioses, o sea, claro, anclada por el discurso de los dioses para reconocer el contexto global. En la presentación de personajes, yo diría que aquí son 2 los que se presentan. Creo que el primero ya se presenta a Telémaco,
¿Quién es Telémaco? El hijo de Odiseo. Telémaco, y no estoy seguro, a ver, si aquí se presenta enseguida también a su madre. Se presentan a los dioses, a Atenea, pero personaje de la historia como tal, debería también estar Penélope, que serían los personajes principales de la primera parte de la Odisea. Claro, está Telémaco, lo va a visitar la Atenea en forma de paloma. Sí, a ver. En rigor, creo que no se desarrolla completamente la intervención de la mamá de Telémaco, sino que aquí lo principal son los personajes de Telémaco y Atenea y el diálogo que tienen. ¿Recuerdan o alguien ya sabe cuál es el diálogo? ¿Qué cosa le dice Atenea a Telémaco? Atenea le decía que fuera a buscar a su padre, que fuera a buscar a su padre. Que estaba vivo, que estaba bien. Eso. Telémaco pensaba que su padre ya había muerto. Y Atenea le dice, anda en busca de tu padre aún está vivo. Ahora, hay una representación mucho más visual que en la Ilíada respecto a la intervención de los dioses. Aquí Atenea se convierte en un ave, en algunos aparece como una paloma, creo, en otros aparece como otra ave. Creo que he leído como 3 aves distintas. Y así a lo largo del texto la figura de Atenea es muy relevante y siempre va a tomar diferentes personificaciones, en algunos casos para comunicarse con los personajes que no son héroes, que no son dioses, perdón. Entonces hay que tener ojo con esa línea porque también podría ser parte de una investigación, ¿ya? Bueno, lo que señalaba de antes, el proemio se presenta presenta al héroe en forma de enigma. El proemio presenta al héroe. Como enigma. Y aquí estamos en el nivel de la escritura del autor, ¿ya? Y al momento de presentar estas 4 escenas con discursos narrativos, aquí anticipa 4 escenas con discursos distintos, anticipa la estructura de viaje, y ahí viene lo que señalaba su compañera, que va a tener el texto. De viaje anticipa la estructura en el primer canto. Es muy importante el primer canto, a diferencia de la Ilíada, que solamente se presenta el héroe y ya más adelante se desarrolla el conflicto. Aquí se anticipa la estructura narrativa enseguida. Yo siempre he dicho que, bueno, gusto personal, para mí la Odisea está mucho más lograda y más entretenida. O sea, sin duda, a mi parecer, porque tiene mucha más aventura, más acción, en el sentido de que van ocurriendo diferentes cosas. Entonces anticipo la estructura narrativa y reconocemos que el viaje será el tema principal. El viaje como tema principal. Y luego que avanzamos desde el canto 1, vamos enterándonos de más cosas, de que el personaje, el héroe al que se refiere, es un personaje que sacan de otro libro. Y este es el primer intertexto, el primer juego de intertextualidad que existe o que podemos reconocer en la literatura occidental.
Porque no, Odiseo no sale directamente de la mitología como si sale en la Ilíada Aquiles, como si sale en la Ilíada los dioses, como si sale en la Ilíada algunos mitos reconocidos, sino que Odiseo se construye a partir de la personificación o la descripción que se hace en la Ilíada. Entonces este es el primer diálogo entre textos. Odiseo, personaje de la Ilíada. Ahora, esto es como pareciera un detalle, pero es bien relevante porque cuando pensamos la intertextualidad, en general nos situamos como hacia adelante, es decir, en progresión. Todo lo que se ha sacado de la literatura fundacional, de estos poemas épicos, pero pocas veces nos quedamos en reconocer que ahí mismo hay mucho intertexto entre la Ilíada y la Odisea. Y este es uno de los primeros. En términos globales, lo que se hace en la Odisea, y aquí es uno de los análisis que se han hecho, es que se unen varias cosas. Primero, se une el pasado mítico, porque la Odisea tiene muchos más mitos de los que tiene la Ilíada en su desarrollo. Creo que hay referencia a al menos unas 10 veces más a mitología, situaciones o personajes míticos que lo que mantiene la Ilíada, que en la Ilíada hay mucha referencia a los nombres y no todas las veces se relata el mito al que corresponde. En cambio en la Odisea sí se relata, es decir, se toma como parte de la historia. En la Ilíada parece que es como una salida del texto, es como un diálogo, personaje, vamos a la referencia, volvemos, pero no se hace todo el tiempo porque la mayoría la mayor parte del tiempo en la Ilíada se están hablando sobre la propia guerra. Están como en un presente perpetuo y la Odisea juega más con esta referencia. Bueno, entonces aquí se une el pasado mítico, muy presente. Yo diría que este es uno de los primeros, bueno, junto con la Ilíada, uno de los primeros momentos donde se une historia y literatura. Se une el pasado mítico con la guerra de Troya y con las navegaciones de los griegos. Entonces, como señalaba recién, este vendría siendo uno de los primeros momentos en la historia de la literatura donde hay una unión entre un hecho histórico, el mito, digamos, que es algo cultural, las navegaciones, que aquí vamos a colocar para transformarlas en literatura. Hay una teoría contemporánea donde se analiza la escritura de la historia. Yo creo que en la primera clase mencioné que los primeros, o sea, siempre que uno busca la guerra de Troya, información sobre la guerra de Troya, la referencia que hay es hacia la literatura, ¿verdad? ¿Hacia qué? Ah, sí, no, está bien. Hacia la película está bien. Pero cuando buscas como información histórica, así yo seguramente pongo aquí en el computador la guerra de Troya. Aparece Brad Pitt.
¿Cuál capítulo estaba allá? La guerra de Troya. Guerra de Troya. Señala aquí, es un conflicto bélico, se enfrentaron coalición de ejércitos aqueos contra la ciudad de Troya, bla bla. Y aquí viene, esta guerra es uno de los hechos centrales de la épica agrícola que tiene narrada desde la época arcaica, en un ciclo de poemas épicos, la Ilíada y la Odisea, atribuidos a Homero. La Ilíada de esta guerra, asimismo los pintores y escultores representaron sobre múltiples pasajes de la guerra de Troya. Heródoto, que es el primer historiador, uno de los primeros historiadores, es como la referencia obligada, pero está al mismo nivel de Homero, que es un poeta. Entonces, ahí viene el comienzo de la relación entre historia y literatura, que es súper compleja, y hasta los días de hoy. Por ejemplo, hay un teórico estadounidense, Hayden White, que señala que la historia, la historiografía, la escritura de la historia toma los elementos que utiliza la literatura en sus construcciones ficcionales. Es decir, una historia, o la historiografía de cualquier acontecimiento, para empezar es una narración, como también la literatura, una narración, en el caso de la narrativa claramente. Segundo, la historia tiene personajes, al igual que los tiene la literatura, y el punto más importante es que la historia, como nos la narra la historiografía, ha sido dotada de sentido por parte de los historiadores. Porque si no, tendríamos un cúmulo de acontecimientos de años, de aquí para abajo, de lo que pasó, por situarlo en algún momento, no sé, entre 1900 y 1920. Pero cuando leemos la historiografía de aquel tiempo, no tenemos un cúmulo de acontecimientos, sino que tenemos un relato. Entonces, lo que señala Hayden White es que la historia ha tomado los procedimientos de la literatura para construir un relato histórico que ha de ser verídico, pero está construido a partir de los elementos de la ficción. Es decir, incluso cuando señala que se le otorga a la historia, se le otorga sentido, se le otorgan tramas también. Entonces, ¿cuál es la principal crítica de Hayden White? Decía, bueno, entonces si tenemos un personaje, un historiador que está escribiendo la historia, pero es un sujeto situado ideológicamente también. Entonces, la está escribiendo a su manera. Y ahí sacó una teoría donde señala que la historia puede ser leída como tragedia, como comedia, como drama, según el tipo de historiador que esté desarrollando la idea. Entonces, ya es justamente con estos aspectos fundacionales cuando nos damos cuenta que literatura y historia están como dialogando ahí en algún punto y están generando una controversia, puede ser, para reconocer si en realidad qué validez tiene la historia, si está utilizando los procedimientos que utiliza la literatura, para entender que la literatura parece ser una ficción. Ahí tiene un texto muy famoso, este autor que les mencionaba, que se llama El texto histórico como artefacto literario. Entonces aquí como que se inicia esta relación a veces amigable y a veces no tan amigable entre historia y literatura, en la medida que va a ser la literatura la principal referencia de la historia, para hablar sobre la historia. Otro punto igual interesante es que este autor, no sé si es el mismo, pero hablaba sobre que el historiador inventa cosas, al igual como lo hace el literato. Inventa cosas. ¿Y por qué inventa cosas? Porque hay un ejemplo súper gráfico, decía ya, si tenemos un barco en esta zona, después tenemos otra imagen del barco que está acá. Entonces me decían, los acontecimientos históricos son esos, son cosas que vemos que han ocurrido, como estos barcos que están posicionados acá.
Entonces, ¿qué hace el historiador? Hacer la secuencia lógica de que este barco se trasladó hasta acá en una cantidad de tiempo, pero es una suposición. ¿Qué pasa si en el camino el barco anduvo por muchos otros lados, qué sé yo, hasta llegar luego a ese punto? Bueno, el historiador ha simplificado la historia para ponerla en esos términos. Entonces, de ahí que este autor diga que el historiador está inventando la historia. Y por eso le quiere, no es que este crítico quiera restar validez al texto histórico, sino que dice que hay que reconocer que el texto histórico siempre va a ser subjetivo. Entonces hay que ponerlo en comparación, hay que como establecer diferentes visiones. Quería hacer un respecto. Igual me parece que el tema de hilar los puntos va a ser como la escritura del camino. Igual nos ayuda como a poder analizar y sintetizar lo que nos están diciendo, porque si no al final sería, los libros históricos serían puntos por puntos diciendo puntos específicos para la redundancia. Claro, una enumeración de... Claro. Claro, y la idea de la historiografía es como tener un relato. Claro. Es un relato justamente, entonces, efectivamente, esa es la idea, como que se puedan juntar estos puntos, pero lo que señala Hayden White es que no solamente tenemos que dar completamente toda la fe de que este personaje, que es el que escribió, es el que reconoció que estos puntos eran de esta manera. Quizás hay que mirar otros que igual hayan visto para contraponer las dos, o sea, muchas visiones. Básicamente, este autor crítico nos habla sobre que tenemos que ser dudosos frente a lo que estamos reconociendo como un texto verdadero. Y lo dice sobre todo por la historia, porque la literatura nosotros sabemos que es ficción, que se puede inventar sin problema. Nadie le está pidiendo a la literatura que sea verdad. Nadie pide que lo que escriba la Ilíada sobre la guerra de Troya haya ocurrido tal cual. Pero de la historia, del discurso histórico o del texto histórico, sí lo leemos como si fuera algo sagrado, bíblico, real, verdadero, así fue. Entonces la sugerencia de este teórico es, vámonos con cuidado, sí, tiene la disciplina, se le exige un abordaje histórico, digamos, que tiene que ser verdadero o con referencias reales, pero pongamos ojo si en realidad en la parte en que este tiene que inventar, ¿qué está inventando? Entonces, esa es más o menos la premisa. Y desde acá ocurre esta polémica o esta dinámica en que para reconocer un hecho histórico se alude justamente a la literatura. Otro punto importante que quiero destacar acá es que se supone que la Ilíada y la Odisea son como los textos fundacionales y a la vez anticipan algo, anticipan otra forma literaria que seguramente la van a revisar, la están revisando con el profesor Castro. ¿Tuvieron clase con el profesor Castro, no? Sí. Están viendo la tragedia, ¿no? Entonces, la Ilíada anticipa la tragedia. Anticipa la tragedia. ¿Y la Odisea qué cosa anticiparía? Ya no la tragedia. ¿A qué se parece la Odisea? No lo escuché. La comedia. Muy bien. Y aquí personalmente cada quien va a ir haciendo sus conexiones, sus reflexiones profundas para reconocer la relevancia de estos textos a la literatura que va a seguir adelante. De hecho, la forma de la Odisea es mucho más novelesca, digamos, en el término de la idea de novela contemporánea. Y otros puntos importantes que podemos destacar en esta primera parte son que la Odisea toma motivos folclóricos, es decir, lo folclórico entendido como lo cultural, lo propio de una cultura, que lo vamos a revisar en un ratito más.
Todos motivos folclóricos. Prefigura personajes, es decir, como anticipa la comedia, va mostrando personajes tipo. ¿Quién nos dice que el Lazarillo de Tormes por ahí alguien más? No era este curso. No es un odiseo de medio siglo. Figura tipos de personajes. Y lo último es que hay una de las temáticas más importantes de la Odisea, que es el engaño. El engaño como temática. Sirve para trabajo del curso, el engaño temático. ¿Quién engaña a quién? ¿Cuándo se engaña? ¿Siempre se engaña? Odiseo utiliza un montón de artimañas para poder escapar, y Penélope está engañando constantemente a su pretendiente para no casarse con ellos como lo había prometido en un momento. El mismo Odiseo, en el texto crítico que leímos la semana pasada, quiere engañar ahí a la que había sido su nodriza para tener el efecto sorpresa cuando llegue a ver lo que pasa en el palacio. Es decir, hay un engaño constante. Y sobre el engaño y otros motivos que aparecen en la Odisea, vamos a hablar en un ratito, ¿ya? Nos tomamos ahora un descanso. Ya, el año pasado ya la hice sobre la Odisea para poder reconocer qué es lo que se aborda en cada canto. Y le digo anotando lo principal, más no todo, porque sería mucho. En el canto 1 ya nos detuvimos en términos estructurales, narrativos, también en términos generales sobre qué es lo que anticipa, la virtualidad que tiene este canto 1 para anticipar de qué se va a tratar, la relevancia de instaurar la idea de viaje con viaje con ciertas dificultades para que después se instale en la cultura, la anticipación de cada una de estas obras como precursoras de lo que después vendría siendo la tragedia y la comedia romana principalmente. Entonces vimos aspectos generales. Ahora, el canto 1 comienza presentando a Odiseo, que el primer párrafo no presenta a Odiseo, sino que habla del héroe, le da ciertas características, pero no lo nombra como tal, hasta el siguiente párrafo. Pero después del canto 1 se señala que es este personaje que lleva 10 años luchando en la guerra de Troya y otros 10 años intentando regresar a casa. Ojo con eso. Entonces, son 10 años en la guerra. Yo todavía no logro imaginarme cómo la guerra duró 10 años. 10 años en guerra y 10 años en la guerra. ¿Cuántos días dura la guerra de Troya en la Ilíada? 53. 52, creo. Imagínense que en 52 días casi se quedaron sin ejército. ¿Qué ejército gigante inmenso tenía para que dure 10 años? En 52 días parece que lo hicieron todo. Pero bueno, la guerra... Bien, igual se vuelve otra como camada de soldados. Claro, o sea, todos los años que vuelven y el tiempo que se demoran en ir en barco de un lado a otro. Claro, todo lo que pareciera que pasa muy rápido, porque la Ilíada pasa muy rápido, en general debería haber tomado mucho más tiempo. ¿Sí? Meses. Entonces, son 10 años intentando regresar a casa. En su ausencia, los pretendientes de su esposa, Penélope, han invadido su hogar. Eso me parece muy curioso. Han invadido su hogar y están buscando casarse con ella. Atenea, diosa de la sabiduría y la que protege a Odiseo,
llama a una reunión a los dioses del Olimpo y pide ayuda para que Odiseo regrese a Ítaca. Los dioses acuerdan ayudar a Odiseo y Atenea se disfraza de mente, un viejo amigo de Odiseo, para ir a Ítaca y ayudar a Telémaco a enfrentar a los pretendientes. Entonces ya tenemos acá algunos otros personajes, tenemos a Penélope, ya lo habíamos mencionado, Penélope y Telémaco. Penélope y Telémaco. Después está Atenea que la quiere ayudar y convoca ya a un consejo. Le decía, me parece curioso porque la casa, o sea, no es la casa, es un palacio, no está solo porque está Penélope y los pretendientes van y se quedan. Y además, no es que solamente se queden, sino que son atendidos. Es como, ya, vamos a entrar, no ha vuelto Ulises, me quedo en esta pieza, nos empiezan a llegar y se quedan ahí en la casa. De ahí igual, un poco cuando nos preguntamos, pero ¿por qué anticipa a la comedia? Hay muchas de estas situaciones media irónicas que van, no sé si satíricas, que son aspectos que van justamente en esta línea. Eso vendría siendo, vamos a trabajar aquí del canto 1 al 4 en general, porque si no, nos tiramos toda la mañana y la tarde hablando uno por uno. ¿Verdad? En el canto 2, Telémaco llama a una asamblea en Ítaca para hablar sobre estos pretendientes y pedirles que abandonen su casa, lógicamente. Y aquí aparece un personaje que es Antino, que después hay otro similar nombre que se puede confundir. Es uno de los principales pretendientes de Penélope y se niega a abandonar la casa, y ahí es el primero que viene a acusar a Penélope de decirle que está de detectar, digamos, el engaño y que está retrasando la elección de un esposo. Telémaco se lamenta de la falta de noticias de su padre, y Atenea le da aliento y le insta a buscar información sobre su padre visitando a Néstor. Entonces aquí se le dice a Telémaco que visite a Néstor. ¿Quién puede tener información? Néstor es rey de Pilos, y también se le dice a Telémaco que visita a Menelao. Visita a Néstor y Menelao. Todos sabemos que ellos estuvieron muy presentes en la guerra. Y ahí es cuando Telémaco sigue las recomendaciones de Atenea y va a buscar información sobre su padre, que no llega desde hace mucho tiempo. Telémaco llega a Pilos y es recibido por Néstor y por la gente del pueblo también. Y él le cuenta a Néstor la situación, pues le dice, bueno, tengo antecedentes que mi padre salió a la guerra y no ha vuelto de la y la guerra ya terminó hace 10 años. Entonces su intuición es que está muerto, pero la diosa Atenea le ha dicho que vaya en busca de información. Bueno, Néstor le cuenta la historia de la guerra de Troya y la partida de los guerreros griegos después de la victoria. Sin embargo, no tiene noticias de Odiseo. Entonces Telémaco, si bien aquí como que dice, estoy como buscando en vano, Néstor lo alienta y le dice, anda a ver a Menelao, él seguramente tiene más información sobre tu padre. Aquí, eso en el canto 3, creo que lo separé por canto. Y luego llegamos al canto 4, donde Telémaco va a visitar a Menelao, y es recibido por Menelao y por Helena, la esposa de Menelao y famosa por su belleza. Telémaco le cuenta la situación y Menelao le cuenta cómo Odiseo y él planeaban un regreso conjunto después de la guerra, pero fueron separados por una tormenta enviada por los dioses. Menelao le dice a Telémaco que
Odiseo puede estar atrapado en las islas de Calipso. Y ahí es ya donde empieza a tener antecedentes. Isla de Calipso. Hay una película donde aparece la isla de Calipso. Me suena como en el cine. del país. Justamente. Y también le menciona a Odiseo, un dios o un hombre sabio, otro, puede tener información precisa sobre el destino de Odiseo. Ahora aquí Telémaco ya dice, bien, aquí ya tengo información, se emociona al escuchar ya que hay antecedentes de su padre y él se prepara para regresar a Ítaca con las noticias que ha obtenido. Entonces aquí regresa a Ítaca. Telémaco. Si nos damos cuenta, y yo lo separé de esa manera, la Odisea funciona como pequeñas secciones que constituyen cada una diferentes viajes. Son viajes y al final todo está anclado en un viaje mayor que desde el comienzo se anuncia, el de los 10 años de retorno de Odiseo. Pero a la vez no es solamente Odiseo, es Telémaco el que tiene que viajar en busca de información y regresa. Entonces el señor, no recuerdo el apellido del señor que plantea la teoría del viaje del héroe, tiene mucho más a la vista la Odisea, aunque también lo mezcla con algunos antecedentes del héroe en la Ilíada. Entonces el viaje del héroe, esta idea que está presente en la cultura contemporánea y que ustedes como profesores van a tener que ver con sus estudiantes, es una mezcla entre el héroe mítico que se presenta en la Ilíada y el viaje del héroe que se presenta en la Odisea. Pero las características heroicas siempre están más asentadas acá, en la Ilíada, mientras que las características del viaje están en la Odisea. Y ahí hay esta mezcla de antecedentes. Vamos entonces a tanto quinto al 11º. Saltamos aquí un periodo. En el canto quinto los dioses liberan a Ulises de Calipso, el liberado. Y Hermes, que es mensajero de los dioses, es enviado para darle la noticia a la ninfa que tiene que liberar a Ulises. Y aquí es cuando Ulises construye una balsa y después de muchos obstáculos llega a la isla de los peces. No sé, aquí fue que alguien me habló sobre la... Alguien me mencionó esta paradoja que hay sobre la balsa. ¿Pues te parece, no? Ah, sí, el barco del Teseo. Ah. Entonces allí los dioses liberan a Ulises liberado, Ulises liberado. El liberado y construir una balsa. Como hay una canción que se llama La Balsa. No, no. Argentina. Bueno, luego Ulises despierta en la isla de los Feacios, construyó la balsa, se fue a la isla de los Feacios, y ahí encuentra ayuda y hospitalidad en la princesa Náusica. Ayudado por Náusica. Y aquí esta es la que lo lleva después al palacio de su padre, que es Alcino.
Aquí Ulises, bueno, lo reciben bien y todo. En general, Ulises lo reciben bien en todas partes, si no quería que vuelva era Poseidón. Ulises es recibido con hospitalidad en el palacio de Alcinor. Durante un banquete se revela su verdadera identidad y relata sus aventuras en su largo viaje de regreso a Ítaca. En el siguiente canto, en el 8, los Feacios, que es el pueblo donde está Ulises, organizan juegos y competencias en honor a Ulises. Después de presenciar las competencias, Ulises le pide a Demódoco que cante sobre la guerra de Troya. En el canto 9, Ulises empieza a narrar sus aventuras pasadas, el encuentro con los cicones, la llegada a la tierra de los lotófagos y su enfrentamiento con el cíclope Polifemo. Ojo que estas son narraciones sobre lo que aconteció. En rigor existen, si no me equivoco, dos situaciones específicas que le ocurren a Odiseo directamente dentro de la narración y la otra algunas vienen siendo historias que él recuerda. ¿Como saltos temporales? ¿Cómo? ¿Como los saltos temporales? Como los saltos temporales cuando se sitúa ahí y vuelve a un recuerdo. Una narración. Entonces aquí es cuando enfrentamiento, narración. Esto es como la antigua y la noche. Narración, enfrentamiento con política. En el canto 10, Ulises llega a la isla de Olo, el dios de los vientos, que le regala una odre que contiene todos los vientos excepto el viento del oeste. Sin embargo, los compañeros de Ulises abren el odre por curiosidad y son llevados de regreso a la isla de Olo. En el canto 11, Ulises visita el reino de los muertos y se encuentra con el espíritu de su madre y otros héroes y personajes famosos. Tiresias, el adivino ciego, le da consejos sobre cómo regresar a Ítaca. Y aquí hay otro clásico encuentro intertextual. ¿Saben quién es Tiresias, verdad? Sí. En la tragedia de Sófocles. Tiresias. Sí, el de Edipo. Bueno. Ahí tienen que ir haciendo las conexiones. Intertextual. Y hasta ahí, digamos, quedaría esta ronda de aventura, principalmente, que está relatando Odiseo. Y aquí nos saltamos del canto 12 al canto 16. Bueno, en el canto 12 estamos ya en la mitad del texto, la mitad de toda este viaje, la aventura. Ulises y sus hombres parten a la isla de los Feacios, se enfrentan a varios peligros. Este ocurre, como señalaba adelante, no como historia que ha pasado, sino que en el mismo momento. Y aquí se enfrenta a varios peligros, incluyendo a la sirena, cuyos cantos seductores son evitados gracias a un consejo de Circe. Hay un cuento que se llama Circe de Cortázar. Luego deben sortear a Caribdis, un monstruo marino que provoca torbellinos, y a Escila, un ser de múltiples cabezas que devora a 6 de los hombres de Ulises. Ulises continúa su viaje hacia la isla del Sol, donde advierte a sus hombres que no deben comer el ganado sagrado. Sin embargo, debido al hambre y a la falta de disciplina, los hombres desobedecen y son castigados por los dioses. Y eso creo que es relatado también al comienzo. Es anticipado. En el canto 13, paréntesis, ¿recuerdan cuál fue el canto al que se refería el texto que leímos la semana pasada, al final de la clase? ¿Es al 19? En el canto 13, llega a Ítaca, que es su hogar, y Atenea se aparece ante él y le aconseja disfrazarse como un mendigo para ocultar su identidad. Ulises se encuentra con su hijo Telémaco y juntos planean cómo enfrentar a los pretendientes que han invadido su palacio y acosan a Penélope, la esposa de Ulises.
Telémaco regresa al palacio mientras que Ulises va a casa de su fiel porquero Eumeo. En el canto 14, Ulises, aún disfrazado, llega a la choza de Eumeo y allí se encuentra con el porquero y comienzan a intercambiar historias. Eumeo le cuenta cómo llegó a Ítaca y muestra su lealtad hacia Ulises. Luego Ulises revela su verdadera identidad a Eumeo y le pide que guarde el secreto. En el canto 15, Atenea visita a Telémaco en forma de mentor y lo anima a confrontar a los pretendientes. Telémaco regresa al palacio y se reúne con su madre Penélope, a quien le cuenta sobre su encuentro con Menelao en Esparta y su búsqueda de noticias sobre su padre. Penélope se muestra escéptica, pero al mismo tiempo se emociona por las noticias y los pretendientes, al enterarse de la muerte de Telémaco, planean su muerte. Es decir, hay una conjura aquí en contra del hijo de Ulises. En el canto 16, Ulises llega al palacio. Recuerden que está disfrazado ya desde hace algunos cantos como mendigo y es maltratado por los pretendientes. Sin embargo, su viejo perro Argos lo reconoce antes de morir. Ulises se encuentra con Penélope y se somete a una prueba para claramente probar su identidad. Sin embargo, evita revelar su verdadero yo. En el canto 17, Ulises sigue siendo maltratado por los pretendientes y solo Telémaco sabe su verdadera identidad. Ulises propone un concurso de arco y flechas para demostrar su valía. Ninguno de los pretendientes puede tensar el arco de Ulises, pero él lo logra con facilidad y dispara una flecha a través de 12 hachas. Ya en el canto 18, Ulises continúa la masacre de los pretendientes junto con sus aliados. Antíoco, el líder de los pretendientes, es el primero en caer. Amatista, una sirvienta leal, intenta revelar la identidad de Ulises, pero es detenida por Telémaco. Ulises ordena a Euriclea, su antigua nodriza, que limpie su salón ensangrentado. Y aquí ya nos situamos en la parte casi en el último tercio del texto, y en el canto 19, donde Penélope se entera de la matanza y se muestra escéptica acerca de la verdadera identidad de Ulises. Para probarlo, Penélope le pide a Euriclea que le prepare un lecho a Ulises en su dormitorio, pero él le revela que el lecho es inamovible porque fue tallado en un tronco de olivo. Penélope se da cuenta de que Ulises es genuino y se abraza con él. Ese es el que trabajamos la semana pasada. En el canto 20, Ulises se prepara para enfrentar a los familiares de los pretendientes asesinados, ya que estos buscan venganza. Los dioses intervienen para restaurar la paz. Atena persuade a Laertes, padre de Ulises, para que se reúna con su hijo y juntos planean su estrategia. En el canto 21, ya llegando al final, se lleva otro concurso de arco y flechas. Ulises es el único capaz de tensar el arco y dispara una flecha a través de unos agujeros de hacha. Luego, junto con Telémaco y dos sirvientes, comienzan a matar a los restantes pretendientes que quedaban aún en el palacio. En el canto 22, la batalla continúa en el palacio y aquí Ulises y sus aliados luchan contra los pretendientes y sus partidarios. Y aquí Ulises es herido por Eurímaco antes de matarlo. El resto de los pretendientes suplica por misericordia, pero Ulises lo ejecuta a todos. Penélope se reúne con Ulises y se reconcilia. Y ya, finalmente, canto 23, Ulises y Penélope se cuentan su experiencia durante los últimos años. Ulises visita a su anciano padre Laertes, quien está en un estado de depresión. Los ciudadanos de Ítaca se enfrentan a la ira de las familias de los pretendientes, pero Atenea interviene y restaura la paz. Último canto, 24, Ulises y los familiares de los pretendientes se encuentran en el palacio para poner fin a la violencia. El espíritu de Agamenón aparece para advertir a Ulises sobre los peligros de la soberbia y la venganza. La paz restablece en Ítaca y Ulises es reconocido como el verdadero rey. Y ahí tenemos completamente lo que vendría siendo la Odisea. Lo que dice acá su compañero es relevante porque señalábamos que la historia parece tiene un arco de transformación que lo lleva a un final aparentemente, y yo diría que con razón, un final feliz, un final
cerrado también, no da espacio a demasiadas interpretaciones. Y de ahí también voy a retomar esto que es súper importante, esta idea de que la Odisea anticipa una comedia, una sátira, una aventura. No es una comedia como tal, pero anticipa esta forma donde ustedes saben que, a diferencia de la tragedia, la comedia suele terminar con finales no llenos de muertos, al menos no los principales, ¿ya? Hay un texto de un crítico donde reconoce diferentes aspectos relevantes que quiero mencionar y que pueden reafirmar un poco lo que hoy día hemos venido comentando. Señala este señor. Dice: extraña epopeya en la Odisea. El héroe, tras numerosas pruebas, la supera con una mezcla de valor, pero no es solamente valor como lo es en la Ilíada, sino que también con astucia. Y ese es el elemento que se ingresa en la Odisea y que antes no se había visto. Es valor y astucia, y llega al final feliz, la reconquista del reino y el amor renovado. Es algo así como el triunfo del héroe cómico en la comedia aristofánica, concluida tantas veces con una escena erótica. Aquí hay una suerte de comparación inversa donde se toma todo el molde que deja la Odisea para diferentes comedias y se reconoce cómo están presentes ya desde el comienzo en este texto antiguo. Y a propósito de eso, dice este señor, no es que falten elementos épicos en la Odisea, pero a ratos parece más bien una comedia o una novela. No hallamos dos grupos de héroes enfrentados como en la Ilíada, no hallamos finales melancólicos en que el héroe muere y el felón triunfa, como en la Ilíada, sino que hay un final feliz con triunfo, pero también otro aspecto, con erotismo. Y este es otro elemento que va ingresando dentro del texto de la Odisea. De aquí se pueden sacar trabajos, se pueden sacar ideas. Por ejemplo, antes mencionamos el engaño como temática, el erotismo, cómo ingresa el erotismo en la Odisea, cómo se trabaja la sátira, cómo se trabaja la comedia. Esos son aspectos relevantes que podrían ser analizados, ¿ya? Ahora, la pregunta que se hace este señor dice, ¿pero qué cosa es lo cómico? ¿Por qué situamos esta afirmación? Brevemente, diríamos que ilustra los límites de lo humano desde un punto de vista opuesto al de lo trágico. Eso es lo primero. Es cómico por oposición a la tragedia. Destaca lo incoherente, la sátira, la alegría de vivir, el éxito inesperado o alcanzado por extraños y poco convencionales procedimientos que hacen reír. Llevan a un choque con las ideologías serias y heroicas, pero un choque sin sangre ni dolor. También aquí hay una búsqueda, diríamos que heroica, para resolver situaciones de angustia, la guerra, la desventura, la opresión, pero vista desde esa otra perspectiva, y terminando en la alegría, la victoria, la fiesta y el eros. La visión trágica de la realidad que se ve en la literatura es algo que se puede reconocer incluso en la literatura contemporánea, o sea, actualmente a partir de ciertos hechos históricos. Y de ahí viene la relación que yo en algún momento mencioné con la historia y la literatura. Se entiende que la historia de un pueblo, de un país, del mundo, puede ser contada de diferentes maneras. Y si es contada como con una mirada trágica, no hay espacio ni siquiera quizás para la sátira, quizás para la ironía puede ser. Pero la sátira está completamente fuera porque la mirada trágica de la realidad ve todo en términos solemnes. Mientras que la comedia se ríe de la humanidad o incluso juega con ella, se burla de las características o de las cosas humanas o de los hechos históricos realizados por los humanos. De ahí que una historia pueda ser leída como según la perspectiva que la persona quiera dar. ¿Vieron una película, creo que hace poco estaba en Netflix,
no recuerdo el nombre, pero es cuando Pinochet sí, Pinochet es vampiro. El conde, ¿ya? Ya, entonces, si uno ve esa película, estamos reconociendo cómo el arte se puede posicionar frente a un hecho histórico como se le dé la gana, ¿ya? Siempre cuando cumpla con su coherencia como temática, y ahí claramente es una sátira. Y entran en conflicto la sátira y la tragedia por la mirada elegíaca y seria, digamos, trascendente, relevante de la tragedia. Y no quiere decir que la comedia no considere el hecho que está relatando como poco importante, sino que es otra forma de trabajar sobre el referente. Finalmente, ¿qué dice este señor? Tragedia y comedia no son sino una contraposición llevada al extremo por el teatro ateniense frente a lo que es la complejidad de la vida. Es lo que yo venía señalando. No es que uno tenga la razón o no. Cada quien puede presentar la complejidad de la vida según su propuesta. Esto lo vio claramente Platón cuando en su simposio aproximó tragedia y comedia. No es algo tampoco que se le haya ocurrido a una persona solamente, sino que hay una tradición de reconocer que tragedia y comedia no tienen mayor validez una sobre otra, sino que son dos extremos para ver determinado hecho. ¿Ustedes consideran que hay como alguna de estas líneas de abordaje que tiene más validez o no? ¿Cómo somos culturalmente? Situémonos en Chile. ¿Cómo somos en Chile para leer la realidad? No se lee. Para reconocerla. Somos trágicos, ¿no? Nada que da como una versión un poco más que laxa de alguna cosa que pasó, es como que, ¿por qué te eso? Se puede. Igual sí, es verdad. Esto yo creo que se da por comunidad y por cultura. Hay otras culturas que no es que uno se ría de las cosas que son en efecto como trágicas, sino que es otra mirada crítica para analizar la realidad y para transformarla a su vez. Entonces finalmente este señor que nos habla sobre la Odisea nos dice: Odiseo es un minero un tanto especial, no es cortante como el filo de una espada, es agraviado pero vencedor siempre cuando lucha, honesto y caballero, tal Aquiles o el mío sí. Y le tiende su trampa al monstruo, al cíclope, lo emborracha, lo ciega con la vara aguzada al fuego. Aquí Odiseo nada había tramado, había buscado hospitalidad y refugio. Solo es el héroe que sabe defenderse y salvar a los suyos, pero recurriendo a un engaño que necesita al tiempo valor. Nótese de otra parte que el tema del engaño no es exclusivo de Odiseo, flota en toda la obra, lo que mencioné en algún momento. Engaña a Circe, que solo gracias al juramento que Odiseo la hizo jurar queda burlada. Engaña a Penélope con su famoso tejer y despejer del sudario. Engaña a los pretendientes que conspiran. Engaña a Ares, Hefesto, cuando se acuesta con su mujer, y Hefesto a los adúlteros cuando los aprisiona con sus cadenas. Nada extraño en el mundo de la epopeya, recordemos al mío Cid engañando a los usureros judíos, pero en la epopeya los antihéroes mentirosos se convierten en felones, aquí no se llega tanto. Y todavía hay otro aspecto relevante que lo anticipé hace un rato. Hay otro final, señala el autor, dice: la noche de amor con Penélope, que puede atribuirse a la comedia, pero también a la tragedia. La heroína ha ayudado al héroe, se acuesta con él, como Ariadna o Medea. Comedia y tragedia confluyen. Mejor, no están separadas, sino que están constantemente unidas. Y una pincelada de la figura de la mujer en la Odisea. Las mujeres forman un entorno sin el cual no se puede conocer a Odiseo ni conocer la obra. Un entorno erótico, pero no solo erótico. Penélope le sitúa en un contexto humano, el de la familia y la patria. Atenea es su defensora en los momentos de peligro. O sea, hay una mirada, también se puede hacer una mirada en la Odisea, en que no existiría Odiseo sin la prefiguración que hacen los personajes femeninos en la obra.
Finalmente, sobre la mitología, los episodios de Circe y Calipso son simétricos, son en realidad uno y el mismo. El más refinado y poético, como menos elementos arcaicos, es el de Calipso. Y la última idea que me interesó destacar de este artículo es la siguiente. Homero introduce algo nuevo tan lejos de los antiguos mitos. Estas diosas son humanas y Odiseo puede amarlas, pero el hombre de acción, el guerrero y marino griego, se aburre en su compañía entre tanta felicidad. Ama o estima a esas diosas, pura felicidad que no envejece, pero quiere alejarse de ellas, vivir su propia vida, aunque sea para luchar con los pretendientes y volver a una mujer que envejece. Eso es nuevo en Homero. No es mítico, sino simple erótico, es humano, abre el gran movimiento que llevará a la erótica griega. Es decir, este final de la Odisea, que es leído como un final erótico, abre una veta de escritura que después va a estar constante en la literatura posterior y sin duda hasta la literatura contemporánea. Pero es algo que ingresa que antes no se había escrito. Nadie había expuesto, digamos, un episodio erótico en la literatura antes que lo hiciera Homero, que al final de cuentas es quien inicia todo lo que sería la literatura occidental. Y eso respecto a la Odisea. Le escucho comentarios, aportes. Yo me quiero hacer una consulta, así como extrapolando un poquito el tema de la sátira o la satírica, ¿aquí no se utiliza como forma de crítica? ¿O todavía no? Yo creo que no. Todavía. Yo creo que en la Odisea, la sátira o la comedia está recién dando sus primeros pasos. Está como reconociéndose otra forma de narrar la historia o un hecho histórico o una situación, una fábula, lo que sea. Entonces no había entrado en el lenguaje antes. No se reconocía que se pudieran escribir episodios que pudieran ser cómicos y a la vez trágicos. Porque antes era muy solemne la... ¿Es como por oposición realmente? Por oposición o por abrir una beta nueva. Es como la historia de Odiseo, que tiene situaciones que pueden parecer la ilógica. No creo que exista conciencia de lo satírico en Homero. Creo que escribe conociendo la idea épica, porque si hay ciertos antecedentes de épica, evoluciona, es otra historia, y por ahí va probando. Y claro, posteriormente se reconoce en estos espacios, la Odisea tiene una llegada muy global, digamos, en la cultura de entonces, y se reconoce esta nueva escritura. Y de ahí que le empiecen a copiar y después que deja la comedia sin duda. Eso. Profesor, yo tenía una pregunta acerca de, o sea, más, el sentimiento de epicidad no nació a partir de la idea, por ejemplo, porque la idea fue el primer texto épico, ¿no? ¿Fue el pionero de la epicidad? El primero que se puede conocer, claro, se considera épico. Entonces, el sentimiento actual de epicidad, o sea, cuando a uno le parece épico a alguien, proviene de la raíz del épico, ¿eso? ¿No? Cuando, por ejemplo, cuando vuelve a entrar en la guerra, me olvidó el nombre. ¿Ah? Sí, Aquiles. Épico cuando uno lo siente como épico. Entonces, ese sentimiento de epicidad también es por eso, ¿no? Claramente, esta es la locura, es como donde recién se instaura. Me parece curioso que todo el concepto y el sentimiento de epicidad se basa en una... Sí, es que eso es lo curioso y por eso estudiamos, creo que ese es uno de los motivos por los que estudiamos literatura, por cómo construyen o configuran después idearios, imaginarios que van quedando en la cultura. Esto es lo que se le podría llamar, apuntémoslo por acá, secularización. La secularización vendría dada por una idea o un conocimiento contemporáneo de un concepto que en su momento estuvo instalado en una institución. Lo secular es lo dogmático, es decir, el héroe hasta el siglo, no sé, voy a inventar, hasta el siglo V pertenecía solamente a la idea de la Odisea, o a los héroes trágicos, a los héroes cómicos,
a los héroes épicos, pero pertenecía a la literatura, no salía de la literatura, no existía el héroe humano terrenal. Y después hay un proceso donde el concepto va calando, ya que la realidad se reconoce similar a la literatura y se empieza a designar como héroes a personas reales. Y llegamos al día de hoy donde un héroe puede ser cualquier persona, es decir, un proceso completo de secularización, es decir, sacarlo de su dogma, que en este caso sería la literatura. Un héroe puede ser, usted puede ser un héroe para alguna persona, es decir, a un nivel completamente coloquial y de la sociedad. Y ahí tenemos otros conceptos que han sido secularizados también. Por ejemplo, a propósito de lo trágico, hablando de la tragedia de estos carabineros que me dio el otro día, no sé, por ahí me llegó un correo en la mañana y leí, hablaba sobre los mártires. El mártir, ustedes saben que el mártir tiene que ver con el martirio, con la martirización, con los mártires de Cristo. De ahí viene la idea de mártir, es decir, de testificar por una persona y sufrir abiertamente, digamos, por la persona, en este caso era por Jesús, los mártires de Cristo. Y bueno, y ese concepto ha sido secularizado hasta que se puede utilizar en cualquier contexto. Cualquier persona puede ser un mártir, es decir, si muere en ciertas condiciones. Y claro, de ahí la relevancia de la literatura de traer conceptos que después nos permiten conocer el mundo, porque no tenemos otra forma de nombrarle. Es decir, la literatura lo dijo primero, lo reconstruyó, y después tenemos una forma de asociar tal prefiguración, lo coloqué por acá, tal prefiguración para hablar sobre ciertas personas o ciertos personajes. De ahí lo épico, que es un concepto que en algún momento, no sé si actualmente, pero en algún momento se decía mucho, así como coloquial, lo recuerdo por mi hija, así como pasaba tal cosa, todo era épico. Y claro, justamente venía de acá. Eso por hoy día. Son las 12:15. ¿Comentarios? Las preguntas, Sí, claro. me las puede mandar durante la tarde en mi correo. Si las tiene ahora, me las deja ahora, ¿ya? Son obligatorios. Ya, y vamos a cierta organización. Gracias. Terminamos con la Odisea, hicimos un súper resumen. Les invito a leerla, súper entretenida. Avancen con ello, ya que les va a servir, es lo fundamental para los años que vienen de literatura. Lo otro es que vamos a trabajar con intertextualidad la semana siguiente y posiblemente la que siga también. Así que les pido que en su tiempito libre, ustedes seguramente se pasan la mitad del día en la biblioteca, busquen textos que tengan intertexto con estos fundacionales que son la idea de la Odisea. Hay mucho, hay mucho, hay de todo. ¿Y cómo le llamaríamos cuando es un programa audiovisual? Porque intertexto es texto con texto. Multiverso. Interauditivo. Bueno, la próxima semana vamos a ver cuando estamos hablando de referencia, cuando hablamos de intertextualidad, ya que son dos ideas distintas. Por ejemplo, la de los Simpsons hacen referencia a los... Hay un capítulo, ¿cierto? Hay referencias, pero intertexto es como un diálogo distinto. Es decir, no solamente hay una referencia a lo otro, sino que hay una transformación. Es decir, se usa. En cambio, generalmente en los medios, no sé, la película y todo, se menciona no solamente. Es como, esto pasó acá. Y cuando hay una transformación de la idea original, ahí ya podemos hablar de un intertexto.
Bueno, cuando se trabaja sobre esa idea, en Borges, en El Inmortal, no me acuerdo con quién comentábamos la semana pasada, ahí hay una referencia a Homero, hay una referencia al perro de Odiseo. Es decir, hay muchas referencias en la literatura contemporánea. Yo les hablaba de un poemario de este poeta que va a venir en unas semanas más, Femio, que es sobre la guerra de Troya también. Hay mucha poesía también que habla sobre los mitos. Así que revisen eso. Y nada, hacerles recuerdo, tenemos evaluaciones, la reseña, trabajo y prueba. Empiecen a hacer sus trabajos. Esa es mi mejor recomendación. Comiencen a buscar la idea. Creo que hayamos dejado unas clases como para orientar. Si alguien ya tiene una idea, me la comenta ahora, no hay problema, y podemos definir para que empiecen ya a leer el escrito. La Odisea y el Paraíso. Ah,